Senador Cepeda, tiene el uso de la palabra. El 17 de septiembre de 2024, Iván Cepeda realizó uno de los debates más polémicos en la historia de Colombia. Sí, un nuevo capítulo sobre el paramilitarismo en el país. No están presentes los funcionarios de gobierno. El senador del entonces Polo Democrático quiso iniciar mostrando un video. Sin embargo, parecía que era tanto el temor que incluso hubo trabas para mostrarlo. Yo pediría al equipo técnico que por favor, porque es que tuvimos esta mañana ya una discusión muy fuerte y que no querían activar los medios técnicos. Yo pido el favor que no se sabotee el debate. Es decir, ya tuvimos una discusión esta mañana. Solicito a los encargados, a los técnicos encargados aquí del recinto de la plenaria, que dispongan de la ayuda audiovisual correspondiente. Sí, claro. Para la presentación o la exposición del video. Señor ministro de Edición, el video ya es de la Comisión de Sur. Dice que se informará a la iniciativa de qué está pasando con el video. No, ningún argumento. Yo pido el favor, a los técnicos les pido el favor que no saboteen el debate. Ya tuvimos una fuerte discusión esta mañana. Después de esperar algunos minutos, el video por fin pudo ser presentado. Yo vi cuando se dieron la mano, se abrazaron y no sé más de ahí qué pasó. Y después hubo una persona que hoy en día es un furor. Lo tapé y ha sido presidente 2 veces de Colombia. Lo tapé a él, a su padre y a su tío. Deme un solo caso en el cual yo como presidente de Colombia o en el ejercicio de mi carrera política haya tenido debilidad o complacencia frente a la delincuencia. Para entonces, Cepeda mencionó que el debate giraba en torno a la parapolítica y sus consecuencias para el país, pero como bien lo dijo, esta es solo una palabra para minimizar lo que en realidad significa. Parapolítica es realmente un eufemismo que se ha acuñado en Colombia para denotar una macabra alianza entre al menos 3 sectores. De una parte, el viejo narcotráfico, que ha ido mutando en la historia del país. De otra parte, los ejércitos paramilitares. Y por otra, sectores supremamente degradados y corruptos que llegaron a ocupar altos cargos. Las interrupciones comenzaron de inmediato. Señor senador, solo le recuerdo que en el artículo 1, la Comisión de Ética prescribe con el condicionamiento expreso de excluir del debate de control político. Por lo que Velasco recalcó: dejemos que se desarrolle el debate. Hay una cosa por encima, señor presidente, de una decisión de la Comisión de Ética, y es la Constitución política y el derecho de los parlamentarios. De hecho, Robledo también señaló que el debate ya había sido negado. Cuando se propuso en la plenaria del Senado, no se pudo hacer porque desafortunadamente en una sumatoria de votos del Centro Democrático y de amigos del presidente Juan Manuel Santos, votaron negativamente que este debate se hiciera. Esto es historia patria y es bueno señalar. Finalmente la historia comenzó así, con los sospechosos movimientos de Álvaro Uribe cuando fue director de la Aeronáutica Civil. Sobre la relación de las licencias expedidas por la Autoridad Aeronáutica a partir del año 80 hasta el 82, se evidenció que en los libros en donde se encuentra consignada la información faltan hojas y adicionalmente no se encontró libro de registros para varios tipos de licencia. Es decir, hay una sustracción de la información que hemos requerido. Sin embargo, encontramos algunos hechos que son del mayor interés. El primero de ellos es que el entonces director de la Aeronáutica le concedió una licencia a su padre,
al señor Alberto Uribe Sierra. Le concedió una licencia para el helicóptero que tiene la matrícula HK-2704. Cepeda se refería a este helicóptero que, como nada raro, su historia solo la publicó Noticias 1. Camuflado en los llanos del Yarí, en el Caquetá, fue encontrado el complejo Tranquilandia, una gigantesca instalación de más de 500 hectáreas en las que funcionaban 14 narcolaboratorios. Había allí 15 toneladas de droga listas para salir a Estados Unidos y más de 11.000 canecas de insumos químicos. Además, en Tranquilandia funcionaban 7 pistas de aterrizaje y fueron encontradas 7 aeronaves, 6 avionetas y un helicóptero. El helicóptero incautado en el operativo, este Hughes 500, identificado con la matrícula HK-2704, pertenecía, según los registros aeronáuticos, a Amortegui y compañía, empresa del hacendado antioqueño Alberto Uribe Sierra, padre del hoy candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez y asesinado por las FARC meses antes del operativo de Tranquilandia. Regresando al debate, Cepeda mencionó las palabras de Bonilla sobre lo encontrado en Tranquilandia. La familia Uribe, después de la muerte de su padre, hicieron una dación a la compañía. Sin embargo, aquí tenemos el documento que muestra la fecha en que fue ese traspaso. Se produjo, según lo dicho o lo autenticado en el documento, 2 meses después de haberse producido este allanamiento y esta incautación. Por su parte, el entonces ministro de Justicia, el doctor Lara Bonilla, le señaló a su hermana Cecilia Lara Bonilla, a raíz de el allanamiento a Tranquilandia, lo siguiente: lo ocurrido en Tranquilandia es muy grave y compromete a gente muy importante de la política del país. El helicóptero que había cogido en Tranquilandia era del padre de Álvaro Uribe Vélez. Pero esto no fue todo. Además de esa licencia, se encontró otra expedida perteneciente al clan de los Cifuentes Villa. Como se sabe, el clan de los Cifuentes Villa es uno de los clanes narcotraficantes más importantes que ha tenido lugar en Antioquia. Para colmo de males para Uribe, Cepeda pidió mostrar un documento que evidenciaba los vínculos entre los familiares de Uribe y el clan narcotraficante Cifuentes Villa. No se trataba de ninguna manera de algo ajeno, como dice el expresidente Uribe, sino por el contrario, de una relación familiar y de una relación en la cual se comenzaron a establecer también nexos comerciales. Yo pido que se muestre a continuación un documento que atestigua que Jaime Alberto Uribe hizo parte de la ganadería La Zorguita, una empresa perteneciente a los Cifuentes Villa que está en la lista Clinton y que contó con la participación de Jaime Alberto Uribe Vélez y también de Jorge Milton Cifuentes Villa y de Dolly Cifuentes. Pero esto no fue todo. Cepeda continuó con Santiago y Mario Uribe, evidenciando su relación con los Ochoa. El señor Santiago Uribe, también hermano de Álvaro Uribe, compró con las hermanas Ochoa, del clan de los Ochoa, una propiedad en Jericó, Antioquia, en el año 1991. Y a esa propiedad se fueron sumando otros vecinos. Por ejemplo, allí también adquirió un terreno el señor Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, y también la empresa Ganadería La Zorguita, entre los compradores de ese predio, que puede ser visto ahí, está también Dolly Cifuentes. Así que hablamos de que había entrega de licencias, relaciones familiares y comerciales entre estos personajes, y para colmo del descaro, una de las propiedades de los Cifuentes fue beneficiada con subsidios del gobierno de Uribe. Además de todo, la empresa Bioforestal S.A., como muestra esta diapositiva, extinguida a los Cifuentes Villa porque también figuraba en la lista Clinton, fue beneficiada con ni más ni menos 1.054 millones de pesos
con el programa de agroingreso seguro. El expresidente también le entregó otra licencia al señor Luis Carlos Molina Yepes, quien pertenecía al cartel de Medellín. El 27 de junio de 1980, el entonces director de la aeronáutica concedió licencia de operaciones a una aeronave. Allí figura la matrícula HK 2487, aeronave que fue vendida a Luis Carlos Molina Yepes en el año 1981 y que la Dirección Nacional de Fiscalías le aplicó extinción de dominio el 16 de marzo de 2006. Y peor aún, ese señor compartió junta directiva con el expresidente en una empresa presuntamente fachada del cartel de Medellín. Como si fuera poco, y está hoy en las páginas del Espectador, el señor Luis Carlos Molina compartió junta directiva con la empresa Con Firmeza en el año 83 con Álvaro Uribe Vélez. Aquí está la Cámara de Comercio a disposición de ustedes. En ese año, en el año 83, Álvaro Uribe participó en la misma junta directiva de una empresa que probablemente era fachada del cartel de Medellín. Justo después de estas palabras fue interrumpido. Estamos ante una relación comercial entre Álvaro Uribe y el cartel de Medellín, ni más ni menos. Señor senador, permítame, presidente, voy a hacer seguir una adelante. declaración pública de haber faltado el orden de acuerdo a la disposición de la Comisión de Ética. Cepeda también denunció que otra de las licencias fue otorgada a un piloto de Pablo Escobar. Está la licencia al piloto favorito de Pablo Escobar, al señor Álvaro Suárez Granados. En la parte de abajo de la siguiente diapositiva, por favor. Dicen que esa diapositiva ha tenido problemas. Bueno, está ubicada la licencia. El señor Suárez Granados fue el piloto de Escobar, tenía el alias de Coco porque llevaba mucha cocaína a México. Por esto iremos a las palabras de Popeye, quien dijo esto muy claramente. ¿El aeropuerto que había en la Hacienda Nápoles era autorizado o era ilegal? Él, cuando era director de la Aerocivil, él autoriza la pista de la Hacienda Nápoles, pavimentada, se ve perfectamente desde un vuelo. El satélite de los americanos, me imagino que para esa época la tenía fotografiada. Él autoriza esa pista sabiendo que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Exportaba cocaína desde el Magdalena Medio antioqueño hacia los Estados Unidos de Norteamérica, no hablemos de Europa, ni Australia, ni de nada. Mire, yo realmente en el tema de Álvaro Uribe Vélez no me quiero extender más, por lo que estoy aquí en la ciudad. Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad. No quiero tan de frente. Dejémoslo para la historia, ya llega el tiempo en que haya que contarlo, se contará. El senador también mencionó estas palabras sobre el expresidente cuando fue alcalde de Medellín. El entonces gobernador dice que el presidente de ese entonces, Belisario Betancur, lo llamó y le hizo en un tono airado la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que tengamos en la alcaldía de Medellín a una persona de quien me han dicho tiene nexos con los narcotraficantes? Incluso leyó las palabras del mismo Uribe cuando manifestó su relación con los Ochoa. En un reportaje que dio al Meridiano de Córdoba, caracterizó de la siguiente forma su relación con el clan de los Ochoa Vélez. Mi papá y don Fabio Ochoa eran amigos y rivales en ese medio, en el medio de la ganadería y de los caballos. Mis hermanos y yo participábamos en todas las ferias equinas compitiendo contra sus hijos en los años 60 y 70. Era un mundo sano, de fincas, caballos, tiple y aguardiente y poesía. Así, de esa manera sentimental, caracterizaba en el año 2002 el candidato de ese entonces a la presidencia, Álvaro Uribe. Pero, ya dijimos, no eran relaciones simplemente de tiple, de tertulia, no, eran relaciones comerciales. Eran relaciones comerciales, acabamos de ver
en una diapositiva anterior la compra de una tierra por parte de Santiago Uribe, quien también aparece en esa fotografía, que es ya muy conocida, con las hermanas Ochoa. Esa foto de la que habla Cepeda fue la que reveló Gustavo Petro en 2007, en la que aparece Santiago Uribe, condenado por conformar grupos paramilitares compartiendo con narcotraficantes del cartel de Medellín. Que me parece importante sobre estos hechos, muestra a varios de los integrantes de las R's en el remate de la Loma en 1985, aparentemente en una feria. La foto es importante por lo siguiente. En la foto, el primero, en mi caso a la izquierda, viéndolo a la izquierda, es Fabio Ochoa Vázquez. En 1985, narcotraficante puro. Ya habían matado al ministro Lara Bonilla. Ya sus nombres eran conocidos por la opinión pública nacional. Es más, eran más conocidos que Pablo Escobar, que adquirió renombre fue después. Y el otro que está ahí, pequeño, al otro extremo, riéndose con un narcotraficante, es Santiago Uribe Vélez. Para entonces, Petro llevó al 35% del Senado a la cárcel. 35% del Senado de la República fue a parar a la cárcel después que empezamos los debates de la parapolítica. Si somos claros que un 35% de los congresistas hayan tenido vínculos con los paramilitares, significa que se usó el poder de las armas para que ellos llegaran al poder. Lo que vimos entonces era una clara tendencia de cooptación del territorio. No es el pueblo el que decide en el municipio, es la mafia. Y si el pueblo lo intenta, matan. Y masivamente generan genocidios. Y si volvemos al debate de Cepeda, este nos dirá que Uribe era una de las fichas del cartel de Medellín, según palabras de Don Berna. Alias Don Berna, el 8 de octubre de 1992, en una declaración rendida, señaló que Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Guerra Serna y otros políticos eran las fichas del cartel de Medellín frente a la institucionalidad. Es así como nos damos cuenta que nuestros dirigentes han llegado hasta allí gracias al poder de las armas. Es por esto que Uribe, por ejemplo, se opuso a la extradición. Pero en últimas, digamos, la propuesta de Álvaro Uribe era lanzar un salvavidas a la idea de derogar la extradición. Bueno, se podrá decir después que el expresidente ahora Álvaro Uribe hizo una muy generosa y firme utilización de la extradición, eso es innegable, pero en ese momento, cuando el cartel de Medellín estaba en el punto de presionar de la manera más radical a las instituciones, la posición de él fue asumir la de quienes querían que se acabara la extradición. Más adelante reiteró que fue Pablo Escobar quien financió algunas campañas del Partido Liberal y entre los beneficiados se encontraba Uribe. Una denuncia que está plasmada en un documento que ha sido desclasificado del FBI, en el que el FBI afirma que ha recibido información confirmada por distintas fuentes, contactos y enlaces, medios técnicos y operativos de seguridad pública y de Estados Unidos, en los que se afirma que varios políticos de Antioquia, del Partido Liberal, hicieron sus campañas asistidas financieramente por Pablo Escobar. Una revisión de los resultados de esas elecciones permite establecer que entre los senadores elegidos en ese entonces estuvo Álvaro Uribe y Bernardo Guerra Serna, que habían sido señalados en otras declaraciones. Cepeda recalcó que el expresidente también tuvo contacto directo con el paramilitarismo. Esta es una relación reconocida por el propio Uribe, dice él: el único paramilitar que he conocido es Salvatore Mancuso, por mi vinculación desde niño a Córdoba. Lo vi 2 veces antes de que fuera paramilitar, no desarrollé ninguna amistad con él, fueron encuentros pasajeros por razones del sector agropecuario. Esta es una entrevista del año 2006. Pero bueno, aquí tenemos también la versión de Salvatore Mancuso. Quisiera que observáramos a continuación este audio de una de las declaraciones de septiembre de 2006
rendida por Mancuso en Justicia y Paz. Y qué raro, a la hora de mostrar ese audio no hubo sonido. Sin embargo, Cepeda leyó las palabras del exjefe paramilitar. ¿Por qué no hay sonido? Bueno, tenemos que no hay sonido. Bueno, voy a leer la declaración, dice así. Sí, su señoría, me reuní con él. Él tenía unos primos, claro, la voz de Mancuso en esto le da mucho más. Pero bueno, él tenía unos primos que tenían una finca vecina a la finca de quien fue mi primera esposa, Marta de Reyes, de apellido Vélez. A través de ellos, o unos familiares de ellos, conocí al presidente Uribe. Era dueño de un caballo que corría carreras de caballos. Estoy citando textualmente. Yo era aficionado a esas carreras de caballos de callejones. Hicimos unas carreras de caballos donde asistió muchísima gente en Córdoba, en Verástegui, en la pista del aeropuerto viejo, que era en Montería. Bueno, decía que él tenía parte en un caballo y corrió con una yegua que yo tenía que se llamaba La Gringa. Y en la reunión previa a la carrera, que era en una finquita al frente, que no recuerdo cómo se llamaba. Ahí estuve reunido en ese momento con el entonces, no sé si era candidato o gobernador, y fui también a la finca del señor gobernador para esa época. Quien me llevó allá, ya siendo miembro de las autodefensas, este es un segundo encuentro después de la carrera hípica, en el Ubérrimo. Dice que en ese encuentro estuvo presente el coronel de la Policía de Córdoba, Raúl Suárez. El encuentro se desarrolló de esta manera. El coronel Suárez lo presentó y entonces le dijo a Uribe, este es Salvatore Mancuso, este es el muchacho que nos ayuda con el tema de seguridad en el departamento de Córdoba, en el tema de la lucha contra la guerrilla. Y la respuesta del gobernador Uribe fue, hola Salvatore, ¿cómo estás? Ya nos conocíamos, me alegro que estés cumpliendo con estas funciones, cuidando y apoyando. Aunque este es uno de los acontecimientos más aberrantes en la historia de Colombia, no entendemos por qué para el periodismo colombiano esta plaza llena en Cartagena les parece más grave que la parapolítica. Pues el periodista Sebastián Norra esto dijo: gran parte de la campaña de Iván Cepeda la pagó el Tesoro Nacional. Este nivel de trampa, ilegalidad y desigualdad en la competencia electoral no se vio nunca. Cepeda juega con ventaja y con otras reglas. El país debe tomarse en serio esto para que jamás vuelva a pasar, por lo que el profesor Chamel le contestó: una organización nacional de paramilitares desplazaron y masacraron cientos de miles de colombianos para ocupar el 35% del Congreso de la República y la presidencia en la primera década de este siglo. Pero para Sebastián Norra dice que este país nunca había visto ese nivel de ilegalidad. Hay que ser muy bruto o muy lamebotas para hacer micrófono en Blue Radio. Hay otras versiones paramilitares sobre eventuales nexos de Uribe, gobernador, con los paramilitares o de sus familiares. Está la de Raúl Hasbún, presentada también en el contexto de Justicia y Paz, en el que dice Hasbún, Pedro Bonito, alias Pedro Bonito, era imposible que Álvaro Uribe en su época de gobernador desconociera los nexos de importantes sectores políticos y económicos en Antioquia con el paramilitarismo.